¿Te imaginas que con un solo billete de 5 pesos pudieras salir del mercado con las bolsas bien surtidas? En el México de los años 70, esa era la realidad. Los precios eran tan accesibles que hoy parecen sacados de otro planeta. En este video vamos a recorrer 20 precios reales que marcaron la vida cotidiana. Desde el bolillo y el jitomate hasta los frijoles y otros básicos que estaban en la mesa de millones de familias. Un viaje lleno de nostalgia y recuerdos que te hará ver cuánto han cambiado las cosas. Quédate hasta el final porque te tenemos guardado un recuerdo especial que seguro te va a sorprender. 20. La leche. ¿Se acuerdan cuando de niños, empezar el día con un vaso de leche fresca era tan natural como el amanecer? En esos años el litro costaba apenas solo 2 pesos, lo que no representaba un gasto tan grande para la familia. Esa bebida tan amable estaba presente todas las mañanas en cada casa. Hoy, ese mismo litro se paga más de 20 veces, y aunque sigue siendo un alimento importante para las familias, el incremento en su valor hace que sea significativo para la economía del hogar. Pero la memoria conserva intacto aquel gesto sencillo: abrir la jarra y servir un vaso que sabía a infancia. 19. El pan de desayuno. Nada como regresar de la panadería con una bolsa de bolillos todavía calientes, cuyo aroma inundaba la calle entera. Con 5 pesos podías llevar 50 piezas, suficientes para la familia y hasta para convidar al vecino. Hoy, ese mismo bolillo puede costar hasta 2 pesos con 50. Una diferencia que nos recuerda cuánto han cambiado los tiempos. Sigue siendo un placer que acompaña nuestros platillos, pero el precio nos hace pensar en lo diferente que solía ser. 18. Los huevos. Por los años 70, en los desayunos de nuestras familias, había algo que nunca podía faltar: los huevos. Eran una certeza, un alimento fundamental en las cocinas de aquellos días. Por aquel entonces, 1 kilo de huevos costaba menos de 1 peso. Una cantidad que hoy parece casi simbólica. Ahora, al pasar de los años, ese mismo kilo de huevos te hace dudar si desayunar un solo día o toda la semana. Su precio se ha disparado, pasando de costar 45 pesos el kilo e incluso llegando hasta los 70 pesos en algunos lugares. A pesar de este drástico aumento, los huevos siguen siendo un alimento fundamental en nuestra mesa. 17. Tortillas. Recuerdo las mañanas de mi infancia cuando el sol apenas se asomaba y el aroma a tortillas recién hechas ya inundaba la casa. Mi abuela, con su cabello recogido, me mandaba a la tortillería de la esquina. Ve por 5 pesos, mijo, que ya no nos quedan para los frijoles. En los años 70, las tortillas no eran el alimento más barato, pero eran sin duda el corazón de la cocina mexicana. Su precio reflejaba su importancia. Por 5 pesos podías comprar hasta 3 kilos, lo que significaba que cada kilo costaba alrededor de 1 peso con 60 centavos. Hoy, el precio de la tortilla ha cambiado drásticamente, alcanzando casi los 24 pesos por kilo. A pesar del considerable aumento, las tortillas siguen siendo el alimento básico y esencial de nuestra mesa. 16. Jitomates. En aquellos mercados de antaño, los montones de jitomates rojos parecían inagotables. Dependiendo la época, con 5 pesos podías regresar cargado con entre 5 y 10 kilos, listos para salsas, guisos y ensaladas, todas esas comidas que preparaban nuestras abuelas con el sabor frescos de este producto. Traer esos recuerdos al presente tienen otro costo. El kilo oscila entre 7 y 22 pesos, y uno compra apenas lo justo. Aún así, cada jitomate conserva en su color y en su aroma la memoria de un tiempo de abundancia cotidiana. 15. Piruleta o paleta de colores. Entregarle 5 pesos a un niño en aquellos años era como abrirle las puertas de un paraíso. Recuerdo la sensación en la palma de mi mano. Con ella, podía ir a la tiendita de la esquina y vivir un sueño. Comprar 20 pirules, esas paletas de colores que nos llenaban de alegría. La dulzura que se pegaba en los dedos era el recuerdo de una aventura que duraba toda la tarde. Hoy,
Al pasar frente a esas mismas golosinas, la nostalgia me detiene. El encanto sigue intacto, pero el precio ha cambiado por completo. Comprar una sola de esas paletas cuesta ahora entre 10 y 15 pesos. Una cifra que nos recuerda que la dulzura de la infancia ha multiplicado su valor. 14. Frijoles. Aquellos años 70 para mí huelen a frijoles. Eran el corazón de la mesa, la base de casi todas las comidas. Recuerdan a sus madres, con su mandil floreado, sentada a la mesa y escogiendo los frijoles con paciencia, uno por uno. 1 kilo de frijoles costaba apenas 2 pesos. Con 5 pesos podías llevarte a casa 2,5 kilos de este alimento que nutría familias enteras. Hoy, ese mismo billete apenas alcanza para 800 gramos. El kilo se paga alrededor de 33 pesos. Aunque el cambio de precio es enorme, el frijol sigue siendo el acompañante esencial de nuestra comida. 13. Azúcar. El azúcar, dulce compañero de cafés, atoles y postres, era mucho más accesible en la década de los 70. Recuerdo las bolsas de papel estraza en la alacena de mi abuela. Con tan solo 1 peso con 80 centavos, podías comprar 1 kilo completo. Hoy, el panorama es distinto. El kilo de azúcar ronda entre 28 y 32 pesos. Es una diferencia que se siente en el bolsillo. Un cambio que nos recuerda que esos dulces momentos de antaño tienen otro costo. A pesar de esto, el azúcar conserva su papel indispensable en nuestra cocina y en nuestra memoria. Cada vez que endulzamos una taza de café, evocamos los recuerdos de un tiempo en el que la vida y sus pequeños placeres eran mucho más sencillos. 12. Carne de res. En aquellos años, la carne de res no era un lujo, sino un alimento más que formaba parte de las comidas semanales. Dependiendo el corte, podías conseguir 1 kilo por apenas 40 centavos, una cifra que hoy parece irreal. Con unos pocos pesos, las familias podían preparar guisos abundantes que reunían a todos alrededor de la mesa. Hoy, ese mismo kilo ronda los 180 pesos, un salto que refleja cómo la carne se transformó en un producto de difícil acceso para muchos hogares. Aún así, el sabor de la carne de res sigue evocando festejos, reuniones familiares y la promesa de un banquete compartido. 11. Harina de maíz. El maíz, ese alimento sagrado y raíz de nuestra cultura, se expresaba en los 70 con un precio casi simbólico. Recuerdo que la harina costaba apenas 5 centavos por kilo. Con unas pocas monedas, una familia podía tener aseguradas las tortillas del día. Hoy, ese mismo kilo de harina ronda los 20 pesos, un cambio que muestra el peso de la inflación y la complejidad de la industria moderna. A pesar de todo, la harina de maíz sigue siendo la base insustituible de nuestra dieta nacional. Cada vez que preparamos una tortilla, un atole o un tamal, recordamos que, pese a los costos, seguimos siendo un pueblo hecho de maíz. 10. Harina de trigo. La harina de trigo que da vida a panes, pasteles y tortillas de harina era en los 70 un producto al alcance de cualquiera. 1 kilo costaba apenas 6 centavos. Era el ingrediente que transformaba las cocinas en hornos caseros, donde se mezclaban la tradición y el afecto en cada bocado. Hoy, ese kilo cuesta alrededor de 28 pesos. Una diferencia abismal que revela cuánto se ha encarecido nuestra mesa. Aún así, la harina de trigo mantiene su magia cotidiana. Con ella seguimos horneando los sabores que nos conectan con la infancia, con las celebraciones y con la calidez de compartir un pan recién hecho. 9. Coca-Cola. La Coca-Cola en su botella de vidrio era, en los 70, un gusto que se disfrutaba casi a diario. Recuerdo el sonido de la tapa de metal al abrirse, un chasquido que anticipaba el burbujeo perfecto. Por aquellos años, podías comprar una por tan solo 1 peso. Era el refresco del pueblo, el compañero de las tardes de calor y de las charlas en el porche. Hoy esos recuerdos son con nostalgia. Esa misma botella de vidrio la encuentras en las tiendas a partir de 14 pesos. El sabor y la satisfacción siguen siendo los mismos, pero la chispa de su precio accesible se ha desvanecido en el tiempo. 8. Cerveza.
En los 70, la cerveza era la bebida popular para pasar el rato con amigos o después de un día de trabajo. Imagina el tintineo de las botellas de vidrio al chocar y el fresco sabor que te invitaba a dar un sorbo. Por aquellos años, una cerveza popular costaba entre $1.19 y $1.89 la six-pack. Hoy, una lata de cerveza de 355 mililitros tiene un precio aproximado de $22.90. El sabor y la satisfacción siguen siendo los mismos, pero el espíritu de su precio accesible se ha desvanecido con el tiempo. 7. Boleto de metro. En los años 70, el metro de la Ciudad de México era una novedad, y viajar en él era una verdadera aventura que te llenaba de emoción. Por ese entonces, el boleto costaba tan solo $1.25. Además, existía la opción de comprar un bono de 5 viajes por $5, lo que hacía que el transporte fuera aún más accesible. Aunque el costo actual ha subido a $5 por boleto, no es un aumento tan drástico si lo comparamos con otros productos. Hoy, además de los boletos individuales, puedes usar una tarjeta recargable, lo que hace tu viaje mucho más práctico. Si bien su costo ha cambiado, el metro sigue siendo un clásico de la ciudad que nos recuerda esa época en la que viajar era toda una experiencia. 6. Camión local o autobús. A diferencia del metro, que era la gran novedad en los años 70, el camión local ya era un clásico de la ciudad. Una forma de viajar mucho más económica y cercana a la gente. Por aquellos años, el costo del viaje era de solo 50 centavos, la mitad de lo que costaba un viaje en metro. Hoy, el costo del pasaje de camión local ha subido a $3, pero sigue siendo más accesible que el metro, manteniendo la tradición de ser la opción más económica para moverse por la ciudad, tal como lo era en los años 70. 5. Gasolina. Viajar en auto en el México de los años 70 era una experiencia muy diferente a la de hoy. Era el auge de la industria automotriz y las calles estaban repletas por estos nuevos autos de colores. Pero claro, si dar un paseo costaba mucho menos que hoy. La gasolina tenía un costo de 50 centavos por litro, una cantidad que hoy nos parece asombrosa. A diferencia de ahora, en esa época llenar el tanque no era una preocupación, sino un gasto menor que te permitía viajar con libertad por todo el país. Hoy, el costo de la gasolina ha dado un salto gigantesco. El litro ahora cuesta $23.63 por litro. Lo que antes era un gasto cotidiano, ahora es una inversión significativa, demostrando el gran cambio que ha sufrido el combustible con el paso del tiempo. 4. Cine. En el México de los años 70, ir al cine era la forma perfecta de disfrutar del tiempo libre y de sumergirse en otras realidades. A principios de la década, esta aventura cultural era increíblemente accesible, con una entrada que costaba tan solo $4. Hacia finales de los 70, el precio dio un pequeño salto, pasando a costar $20, aunque significaba un aumento. La magia del cine seguía al alcance de la mayoría. Hoy, sin embargo, el costo de sumergirse en una película ha cambiado drásticamente. El precio de una entrada oscila entre $65 y $113, una cifra que nos recuerda lo mucho que ha evolucionado el valor del entretenimiento. 3. Gas. En los años 70, encender la estufa o calentar agua para el baño era un acto sencillo, casi automático. El litro de gas costaba apenas $1.10, lo que hacía posible llenar el tanque sin preocuparse demasiado. Con solo $5 podías comprar más de 4 litros, una cantidad suficiente para mantener la casa funcionando sin sobresaltos. Hoy, la realidad es otra. El litro de gas cuesta alrededor de $14 y con la misma cantidad de dinero solo alcanzas a comprar 2 litros. El gas, que antes era un gasto casi invisible en la economía familiar, se ha convertido en un recordatorio constante del peso del tiempo y de la inflación. 2. Electricidad. En los años 70, encender la luz o usar un electrodoméstico era un acto sencillo y barato. El kilowatt hora costaba apenas 6 milésimas de peso,
lo que hacía posible iluminar el hogar sin preocuparse demasiado. Hoy, 1 kilowatt-hora cuesta en promedio 2 pesos con 50 centavos, lo que significa que con 1 peso ya no se puede comprar ni medio kilowatt. La electricidad, que antes era un gasto casi invisible en la economía familiar, se ha convertido en un recordatorio constante del peso del tiempo y la inflación. 1. Automóviles. En los años 70, el rugir de un motor y el olor a gasolina eran la banda sonora de un sueño para muchos. Aunque tener un coche era un lujo que no todos podían permitirse, los precios eran una invitación a soñar. Por tan solo 5,000 pesos podías sentarte al volante de un auto compacto, y los modelos más lujosos no superaban los 30,000 pesos. Hoy, la realidad es muy diferente. A pesar de los avances tecnológicos y los cambios en la economía, la cifra para adquirir un auto nuevo supera fácilmente los 500,000 pesos. El sueño del coche propio se ha convertido en un desafío financiero, y el asfalto que antes nos invitaba a la aventura, ahora nos recuerda el alto costo de la libertad. Estos 20 precios ya no existen, pero siguen vivos en nuestra memoria, en cada desayuno familiar, en cada plato compartido y en cada mercado bullicioso que marcó nuestra infancia. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos precios recuerdas con más cariño? ¿O cuál te sorprendió más al compararlo con lo que cuesta hoy? Si te gustó este video, suscríbete al canal y acompáñanos en más recorridos por esas historias, porque recordar también es vivir.